Cuando yo estaba en Australia estudiando, un muchacho, no me acuerdo dónde era el muchacho, me decía, y digamos, pues sabes, cuando yo reconocí esto, uno tiene que conocer sus propias limitaciones. O sea, las limitaciones que uno tiene como persona, como judoka, como estudiante, etc. Para poder entonces saber cómo manejarse ante lo que uno quiere. Por ejemplo, cuando yo empecé el judo en Maracay, y en Maracay, por más que obviamente no puedo dejar de menospreciar a mi entrenador de allá, no tenía un buen nivel de judo como la gente que obviamente entrenaba aquí en la universidad con sensei de la talla de Sato, ¿verdad? O sea, estamos hablando de sensei ya hoy en japonés, inculcando judo japonés. Obviamente yo venía con una limitación, venía como coja, pues. Y yo creo que es importante reconocer esas limitaciones para saber los caminos que uno debe optar para alcanzar una meta. Entonces, para mí, el camino era más largo que para la gente que entrenaba acá en la universidad. Por lo tanto, yo en ese momento no podía aspirar a ser, desde ese momento, llegar a ser campeona mundial o campeona olímpica. Bueno, en ese momento no podía ser campeona olímpica. No podía ser campeona olímpica porque no había judo femenino en las Olimpiadas. Entonces, yo en ese momento tenía esa limitación, pues yo sabía que tenía que recorrer un camino más largo, tenía que entrenar más acá en la universidad para mejorar mi judo, para poder alcanzar esa meta. Entonces, si ustedes no pueden reconocer sus limitaciones, es mucho más difícil o puede ser más frustrante, porque, bueno, de repente yo considero que tengo buen judo, que debería ya ser campeón panamericano y me voy, logro entrar en el equipo, voy al panamericano, pierdo. Ahí, bueno, tenemos que ver que de repente tenemos que regresar otra vez atrás, foguearnos más localmente, más quizás en Centroamérica antes de llegar a esa meta, pero no dejarla, sino ponerla ahí como en stand-by. Así como uno reconoce las limitaciones que uno tiene, también tiene que reconocer las limitaciones que tienen en el entorno global, ¿ok? Obviamente no es lo mismo entrenar acá en países latinoamericanos, ¿verdad? Con muchas más restricciones en términos de recursos, que quizás aquellos que entrenan en países más desarrollados con muchas más facilidades. Y después les voy a hablar un poco de la cultura deportiva. Entonces nosotros tenemos ciertas limitaciones del entorno que nos rodea y tenemos que saber manejarlas, ¿verdad? Quizás unos años, el año 83 fue muy bueno para Venezuela en términos deportivos, porque hubo muchos recursos para ir al Panamericano, ¿verdad? Nosotros con el sensei Ricardo López fuimos a Europa, entrenamos allá, pero después de eso, pues los que conozcan todos los problemas económicos que vivió Venezuela en esa época, entonces no, tuvimos que pasar por una baja en la cantidad de recursos que habían para entrenar, ¿ok? En la cantidad de recursos económicos. Aquí en la misma universidad hubo muchos problemas en esa época. Hubo épocas que todos los jueves había bombas lacrimógenas en la entrada, entonces nosotros tenemos que entrenar casi que tosiendo por esas bombas. Entonces, bueno, tenemos que ver que esas cosas suceden en nuestro país, y eso pues nos debe servir para nosotros tomar en cuenta algunas acciones, ¿verdad?, para poder subsanar esos problemas, ¿verdad? Oye, de repente tendríamos que entrenar en otro sitio, de repente así hay bombas lacrimógenas, tenemos que buscar entrar por otros lugares, pero entrenar, porque es así, con la actividad deportiva no se puede parar. Ok, camino hacia la meta. Bueno, para llegar a las metas que uno se plantea, uno tiene que atravesar un camino. Y ese camino no siempre es una autopista donde no hay obstáculos. El camino generalmente tiene obstáculos, tiene cosas que tenemos que pasar. ¿Cuán largo es el camino? Depende de muchos factores. Ya dije, puede ser
factores que nos rodean. Incluso en tratar de llegar a la meta nosotros podemos tener lesiones, las cuales no tenemos planteadas, obviamente. Recuerdo yo que en el año 1987 yo iba a un mundial, tenía planteado ir al mundial en España, creo, y había estado por mucho tiempo incluso buscando recursos económicos. Me acuerdo que había pedido recursos económicos al ya muerto Banco Unión, ¿verdad? Tenía un compromiso de ellos de darme una ayuda económica para ir, y faltando una semana para ir a ese mundial, haciendo acá, tuve un esguince en este pie, por cierto, ¿ok? Obviamente había durado como 2 o 3 meses tratando de buscar recursos económicos para ir, tenía todo eso y al final no fui para ningún lado por esa lesión, ¿ok? Bueno, esas son cosas que se van a encontrar. Yo no me esperaba la lesión, no me esperaba una lesión tan grave, por supuesto, y pues tuve que esperar años después para volver, sí, 4 años, 5 años entre mundial, 4 años para poder ir a otro mundial, lo que me costó eso. Entonces, acuérdense que en el camino hacia la meta pueden haber inconvenientes que van a hacer que están ahí. Ustedes deciden si en ese momento yo decidí entre irme y ya no seguir o seguir adelante. Tuve 2 mundiales más después de eso. Entonces, bueno, hay un dicho que dice el señor, bueno, debes aprender a gatear, luego a caminar, después a correr, y cuando estés seguro que todo está bien, puedes intentar volar. Esto es un poquito relacionado, aunque, bueno, en la experiencia que tengo en mi vida, nunca me ha servido el tratar de primero correr antes de gatear. O sea, tú no puedes, y vuelvo al ejemplo, tratar de ser campeón panamericano si nunca has sido quizás campeón centroamericano, has quedado en un podio, has ido, te has fogueado localmente, ¿verdad? Antes de aspirar a eso. O sea, si ya te has fogueado en ambientes de panamericanos, bueno, puedes aspirar a un mundial. Pero tratar de que nosotros hoy quede campeón nacional y mañana voy para un panamericano y pueda llegar ahí, bueno, existen posibilidades que sean exitosos, pero en la mayoría de los casos hay que ir paso a paso. Yo creo que la mayoría de los campeones olímpicos, mundiales han atravesado esto. Primero se han fogueado en niveles más bajos y han ido subiendo hasta llegar a los niveles más altos, una olimpiada, un campeonato mundial. Entonces, fíjense ustedes que el camino es como el camino de uno cuando uno aprende a caminar. Pues primero tienes que gatear, el niño primero gatea, después camina, después corre, y una vez que ya puede eso, puede aspirar a volar. Pero tratar de llegar o saltarse los pasos, o saltarse eso, más bien lo que puede causar es mayor frustración, ¿okay? Bueno, obviamente debemos fijar metas y tratar de conseguirlas. Entonces, si yo quiero ser campeón olímpico, me debo fijar pasos antes de llegar a eso. Bueno, yo voy a ser primero campeón nacional, después campeón centroamericano, sudamericano, panamericano, etc. Necesitamos fijar metas intermedias que nos permitan conseguir lo que más, la meta final, que es la que queremos finalmente llegar. Entonces, bueno, el éxito se alcanza convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Eso es esencial, ¿ok? Ya no,